Los colombianos amanecimos hoy con una nueva alza en el precio del galón de la gasolina, esta vez un incremento que pues tal vez hace ya muchos años no habíamos visto un incremento de 600 pesos. Así lo anunció la Comisión de Regulación de Energía y de Gas. Para hablar de los efectos del alza de la gasolina, de los efectos puntuales, de las razones por las cuales se está subiendo el precio de la gasolina, pues vamos a hablar en este canal con el señor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Un saludo también, por supuesto, para todos los que nos están viendo. Bueno, doctor Mejía, ¿cuál es el efecto inmediato que tiene este incremento de 600 pesos en la gasolina? Pues María Camila, el efecto más importante que hemos destacado desde Fedesarrollo tiene que ver con la reducción en el subsidio al costo de los combustibles en Colombia. ¿Cuál es el origen del problema y por qué el gobierno viene ya desde hace varios meses aumentando muy gradualmente el precio de la gasolina? En Colombia existe un mecanismo que se conoce como el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. ¿Qué hace ese fondo de estabilización? Cuando hay aumentos en el precio internacional de la canasta del Brent, que es la referencia del petróleo del barril que producimos en Colombia, eso se traduciría en principio en un aumento del precio de la gasolina, de la CPM a nivel local. También cuando hay aumentos en el precio del dólar, eso implica un mayor precio en pesos de ese precio internacional que también debería traducirse eventualmente en un aumento en el precio doméstico de la gasolina y el ACPM. ¿Qué pasó? Recordemos que por allá en el 2020, cuando llega la pandemia, el gobierno en su momento tomaba la decisión de reducir el precio de la gasolina. Muy importante, una decisión para eventualmente mitigar los impactos negativos de la pandemia, especialmente a través del consumo de la gasolina. En la medida en que se vino recuperando la economía colombiana y empezó a crecer el consumo de los hogares, el consumo de energía y por supuesto la demanda de gasolina, el precio se mantuvo relativamente estable. Pero por el contrario, el precio del Brent tuvo niveles muy altos durante el 2021 y el 2022 y también, como sabemos, el precio del dólar aumentó rápidamente. Eso empezó a abrir una brecha entre el precio doméstico de la gasolina y el ACPM en Colombia y el precio internacional. Esa brecha del año pasado al país, al gobierno nacional, con impuestos de todos los colombianos, nos costó más de 30 billones de pesos. Para eliminar ese problema, pues naturalmente la decisión muy responsable fiscalmente, socialmente y ambientalmente, hay que decirlo, que ha adoptado el gobierno Petro ha sido justamente subir ese precio de la gasolina. Pero ¿por qué 600 pesos? Porque habíamos visto incrementos de 200 pesos, de 300 pesos, pero de 600 pesos, ¿por qué? Pues mira, la gradualidad del aumento, por supuesto, está a discreción del gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, que es el que decreta los aumentos del precio de la gasolina, no es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Por qué 600 pesos? Seguramente porque se están dando cuenta que todavía falta una brecha muy importante por cerrar. Si bien el precio de la gasolina ha aumentado en cerca de 2.600 pesos en nuestras cuentas desde que arranca el gobierno Petro, todavía los niveles internacionales del precio del Brent y lo que debería ser el costo de la gasolina en Colombia tienen unos rezagos muy importantes. En el sentido también en que pareciera que la inflación ha empezado a ceder. Estamos esperando, por supuesto, las cifras definitivas del mes de abril, pero pareciera que vamos a tener buenas noticias en este sentido, pues también se le abre una oportunidad adicional al gobierno justamente para aumentar esa gradualidad de los precios de la gasolina en Colombia. Pero es lo que debe hacer el gobierno nacional ante este problema que usted nos ha dicho, pues eh, hablamos de 30 billones de pesos, lo que usted nos acaba de explicar. ¿Es la única manera para no perder tanto dinero? Totalmente, María Camila, no hay ninguna alternativa. Mira, esta es una decisión que es políticamente costosa, que es impopular, a nadie le gusta que aumente el precio de la gasolina. De hecho, a nivel regional, por ejemplo, en el caso de Ecuador, recordemos todo lo que generó en su momento el costo político para gobiernos anteriores, lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos, que también generó una gran cantidad de conflictos a nivel social. Son decisiones impopulares, pero absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque si no se hace ese aumento en el precio de la gasolina,
el fisco tendrá que continuar sufragando el costo del subsidio que ratifico. El año pasado superó los 30 billones de pesos. Recordemos todo el análisis que se hizo sobre la necesidad, por ejemplo, de una reforma que podría recaudar cerca de 20 billones de pesos, la reforma más ambiciosa que se había presentado hasta el momento el año anterior. Bueno, estamos hablando de 1.5 veces el costo de la reforma tributaria más ambiciosa de la historia moderna de nuestro país. De ahí está la urgencia y la necesidad de aumentar el precio de la gasolina en Colombia. Yo quiero que veamos una gráfica de los precios de la gasolina en las ciudades. Ahí está cómo quedó en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Montería, Bucaramanga, con los 600 pesos con el aumento. A mayo de 2023, unos 12.000, 12.100 pesos, 12.211 pesos en el caso de Cali. Bueno, ahí estamos viendo, digamos, esta gráfica que pues es durísima para los consumidores, es durísima para los que manejamos carro particular, para los transportadores, incluso pues los que manejan taxi, Uber, etcétera. ¿Cuál es el tope del precio de la gasolina? María Camila, mire, eso es difícil de estimar porque, ratifico, el precio de la gasolina en Colombia depende de dos variables fundamentales. El precio del Brent, que es la canasta de referencia del petróleo que produce nuestro país, por un lado, y el precio del dólar, porque el producto del precio del Brent, supongamos que sea $80, y la tasa de cambio, que podría estar alrededor de los 4.700 pesos, es lo que da el valor en pesos de esa canasta de referencia internacional, el costo de oportunidad de no vender esos barriles de petróleo en el exterior, refinados como gasolina, sino venderlos domésticamente, y eso se reconoce a través del ingreso del productor. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar los aumentos? Pues va a depender de nuevo de qué pasa con el precio del Brent, que ha venido cayendo frente a lo que teníamos hace algunos meses. Recordemos que el precio del Brent llegó a estar por encima de los $100 por barril. Actualmente estamos en niveles cercanos a los $80, por un lado, y el efecto, digamos, que va en la dirección contraria ha sido el aumento más reciente del dólar, que está alrededor de los 4.700 pesos. Esos dos efectos, pues seguramente determinarán hacia dónde tiene que llegar el precio de la gasolina en Colombia. Un tema muy importante, María Camila, que no hemos hablado, es que no se ha aumentado el precio de la CPM. La demanda, digamos, del total de la gasolina en Colombia, más o menos el 55% es gasolina corriente, que es la que viene aumentando especialmente en los últimos meses, y el ACPM representa alrededor del otro 45%. ¿Por qué el gobierno no ha decidido aumentar el precio del ACPM? Porque ese tiene un impacto más directo en términos de los costos de los insumos, por ejemplo, el caso de los alimentos, porque se lo utilizaba, por supuesto, para transportar alimentos, insumos y demás. Entonces, ahí yo creo que el gobierno va a esperar hasta que en efecto la inflación empiece a reducirse y eventualmente volver a empezar a aumentar muy gradualmente el precio de la CPM. Pero entonces, así en blanco y negro, y como muy bien usted nos lo ha explicado en esta entrevista, sube el precio del Brent y definitivamente sube el precio de la gasolina, sube el precio del dólar y definitivamente tiene un efecto en el precio de la gasolina. Así es, tal cual, María Camila. Ahora bien, el Fondo de Estabilización tiene una gradualidad. Lo que pretende el Fondo de Estabilización, como su nombre lo indica, es estabilizar en el corto plazo esos movimientos. Es decir, si sube el precio del Brent y sube el precio del dólar, supongamos un 10% los dos, en principio el precio de la gasolina debería subir 10%. El Fondo de Estabilización lo que dice es, bueno, yo voy a permitir que suba un poquito menos y voy a hacer una gradualidad. Al revés, una cosa muy importante, porque la gente dice, bueno, pero ¿y qué pasa cuando empieza a caer el precio del Brent y a caer el precio del dólar? Que eventualmente puede pasar. Inmediatamente también deberíamos ver reducciones en el precio de la gasolina, como pasó de nuevo, ratifico, alrededor de la gran crisis del COVID-19. Eso fue una caída inmediata porque también cayó el precio del Brent a nivel mundial. Entonces, ahí está el elemento fundamental y de nuevo ratifico, creo que son señales muy importantes que está dando el gobierno en materia de responsabilidad fiscal. Son costos con los cuales el país no puede continuar sufragando anualmente, ratifico, más de 30 billones anuales. Desde el punto de vista social, porque este es un subsidio que no está bien focalizado, no está solamente focalizado en los hogares más pobres y vulnerables, como debería ser un subsidio bien planteado. Naturalmente que esto golpea, por supuesto, en muchos casos el bolsillo de los hogares pobres y vulnerables, pero también está llegándole a personas de muy altos ingresos, urbanas, que tienen 2, 3 camionetas que por supuesto tanquean y ahí se está subsidiando el costo de la gasolina. Entonces,
Segundo tema, socialmente no está bien focalizado. Y tercer tema, ambientalmente. Estamos hablando de la transición energética. Bueno, si queremos hacer en serio la transición energética, tenemos que dar señales de precios. Cuando los combustibles fósiles están más caros, pues los consumidores, los hogares, los productores tienen que también a través del precio de la gasolina saber justamente que ha aumentado el precio de ese combustible fósil. Pero si usted dice, listo, es muy difícil determinar un tope, ¿verdad? Pero si mañana el gobierno nacional o en la siguiente semana dice, ya no serán 600 pesos, serán 800 pesos, 1000 pesos, ¿eso lo pueden hacer así deliberadamente? Mejor dicho, se tienen que regular también la Comisión de Regulación de Energía y Gas. María Camila, vuelvo a ratificar, esta decisión no es de la Comisión de Regulación, esto es del El Ministerio de ministerio, Minas y Energía. ok, Así es, esto es una decisión gobierno, política ok. del gobierno. La Comisión de Regulación regula las materias de lo que tiene que ver con el sector, pero esto no es una decisión de la CREC, es una decisión del gobierno nacional. Es un decreto que firma la señora ministra de Minas y Energía, por supuesto con el aval del presidente de la República y también el aval fiscal del ministro de Hacienda. Ahora bien, aquí, como en cualquier decisión de política pública, María Camila, pues en todo hay cosas que son positivas y otras cosas que no son positivas. ¿Qué efectos negativos genera, en este caso, el aumento del precio de la gasolina? Bueno, más allá de que es impopular políticamente, que a la gente no le gusta, obviamente puede tener un impacto en la inflación. Nuestros cálculos nos indican, María Camila, hicimos un informe en este sentido hace algunos meses desde FEDesarrollo, que un aumento de 10% en el precio de la gasolina y el ACPM genera un aumento de más o menos 0,6, 6 décimas en la inflación. Es decir, si aumenta en 10% la gasolina, esto pasaría, por ejemplo, si la inflación es 13%, la subiría a 13,6%. Son 6 décimas de aumento, de impacto en la inflación. Eso es lo que también regula al gobierno para no aumentar muy rápido el precio de la gasolina. No creo que sea viable hablar de aumentos de un solo mes de 1.000 o más de 1.000 pesos, porque esto podría tener impactos que son negativos en materia de inflación. Entonces, de nuevo, ratifico, como en toda decisión de política pública, siempre hay elementos positivos, siempre hay elementos negativos, y aquí hay que considerar no solamente la necesidad de reducir el subsidio, sino también hacerlo gradual para evitar efectos negativos rápidos en materia de inflación. Hablemos del diésel, del costo del diésel. En este momento hay un precio estándar o un precio internacional que es de 8.000 pesos. ¿Lo podrían subir? A ver, entonces, en el caso de la CPM, Camila, pasa exactamente igual que en el precio de la gasolina corriente. El precio de referencia es el precio internacional del petróleo, que es el Brent, ajustado también por el precio del dólar. ¿Por qué el gobierno ha decidido no mover el precio de la CPM, que debería haber estado moviéndose a la par del precio de la gasolina corriente? Por la razón fundamental que hablábamos ahora, el impacto más inmediato, directo que tiene un aumento en el precio de la CPM es encarecer los costos de transporte, incluyendo, por supuesto, los alimentos. Y ya sabemos, pues, el lío que tenía el país muy recientemente y todavía lo tiene con inflaciones de alimentos por encima del 20%. Entonces, lo que está esperando el gobierno, ratifico, es ver en qué medida evoluciona favorablemente la inflación. Ojalá la noticia del 5 de mayo sea una reducción marginal de la inflación, que empiece esa senda de reducción. Y en la medida en que la inflación se empieza a reducir, ahí habría un espacio para empezar a cerrar esa brecha del precio de la CPM. Porque hoy en día, para decirlo muy claramente, lo que está haciendo el gobierno es resolver la mitad del problema, que tiene que ver con el precio de la gasolina corriente, pero está todavía pendiente de resolver la otra mitad del problema, que tiene que ver con el precio de la CPM. Y finalmente, los recursos de los subsidios, ¿a dónde van? Pues mire, esto son 30 o 36 billones, era el cálculo exacto que teníamos de costos de los subsidios. ¿Qué Costo, es sí. lo que está pasando? Entonces, una parte de estos subsidios están sufragando a través de un cruce de cuentas de los dividendos que Ecopetrol le tenía que entregar al gobierno nacional. El gobierno le dice, mire, no me gire 30 billones de dividendos, gíreme 24 y cruce 6 billones con la cuenta que yo le debo a Ecopetrol, porque Ecopetrol, por supuesto, es el principal productor del país, en términos del subsidio. Esa es una parte a través de la cual se paga el subsidio. La otra parte es directamente el presupuesto general de la nación. El gobierno, cuando uno mira en qué se gastan los recursos, hay un rubro específico que dice, bueno, una parte del gasto del gobierno va a cubrir justamente ese subsidio a los combustibles. Esto en la práctica, ¿qué implica?
que esos más de 30 billones de pesos que se gastó el gobierno nacional, el país, para subsidiar el precio de los combustibles, no se gastó en otras cosas que pueden ser muchísimo más importantes que un subsidio de este estilo, como cuáles: inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en salud, inversión en agricultura. Todos esos elementos, pues naturalmente quedan restringidos porque el gobierno tiene una obligación muy grande de sufragar los costos asociados a esos subsidios a los combustibles. Ok, me queda bastante claro ya. Muchísimas gracias a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Gracias por estar acá explicándonos el por qué se subió esto, que según usted, esta alza es una medida responsable por parte del gobierno nacional. Muchísimas gracias por haber estado en este canal. Así es, María Camila, muchas gracias por la invitación y de nuevo un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Gracias.